Hola Valeria, el día de hoy pues vamos a hacer una entrevista. Me presento, yo soy Mistle Belardo Aaron Martín Novelo, actualmente estoy estudiando trabajo social y las preguntas que te voy a hacer van relacionadas a lo que tú has experimentado como debatiente, como estudiante a lo largo de tu vida y cómo estas herramientas pedagógicas han modificado tus comportamientos a lo largo pues de tu experiencia de vida. Entonces, pues primeramente te preguntaría pues ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Valeria Valdivia Esteves y me puedes decir Vale o Valeria, cualquiera de los dos. Va, ¿cuántos años tienes? Tengo 22 años. Ok. ¿Cuál es tu nivel de escolaridad? También me puedes explicar un poquito de qué estudiaste en la primaria, dónde lo estudiaste, en la secundaria, en la prepa y así. Pues actualmente soy estudiante de ahí de la carrera de Relaciones Internacionales en CUSH Belénes y de mi prepa, pues toda mi educación básicamente desde kinder hasta la preparatoria fui becada del 100% por académico o por proyectos de liderazgo de debate. Entonces yo estudié la prepa en el Tecnológico de Monterrey porque me dieron una beca que se llama la beca de líderes del mañana. Es una beca en la cual básicamente tú ya tienes un proyecto social rentable, o sea, ya con gente importante. Y pues ahora sí que el TEC te dice así como de que preséntame tu proyecto y te podemos becar no nomás de esto, sino también como académicamente. Y pues obviamente tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Académicos, culturales, como de embajador y todo eso, ¿no? En la secundaria, la secundaria, la primaria y parte del kinder lo estudié en el colegio Cambridge. Fue la misma y tenía beca académica. Entonces, mi beca académica básicamente fue toda la vida y nunca pagué ni un peso. Y por parte de los primeros años de kinder, o sea, lo que es primero y segundo, estuve en una escuela pública. No mal recuerdo. No recuerdo cuál porque era muy pequeña, pero sí estuve. Y pues Ok, ya, eso es como a grosso modo. muchas gracias Valeria. Y pues ya entrando un poquito más en materia, ¿tú cómo me definirías qué es una conducta violenta? Uy, yo creo que una conducta violenta es ahora sí como el conjunto de comportamientos que afectan a una persona física, emocionalmente, eh, o incluso psicológicamente, y también a objetos, es decir, también puede haber conductas violentas reflejadas en los objetos. Y usualmente lo comprendemos como este tipo de acciones sociales que son mal vistas o por costumbre social, muchas veces son rechazadas o vistas de forma negativa, por el mismo hecho de que pueden dañar la integridad de alguien más o meramente físicamente un objeto. Es así como lo Perfecto, podría Valdivia. definir. Ujú. Pues como ya mencionaste, sí, sí es eso. Una conducta violenta pues se puede reflejar de diferentes maneras, desde autolesiones como pues el cutting, incluso pues algunos temas de que no se pueden reflejar en tu cuerpo fácilmente, pero pues de que nos autoinfligimos daño emocional, por ejemplo, al igual que a otras personas, ¿no? Y pues ya es una conducta de riesgo cuando pues afecta tanto a ti como a las demás personas. Entendiendo pues qué es esto, una conducta violenta, pues seguiríamos con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has practicado conductas violentas, tanto a ti como a otras personas? De ser sí la respuesta, ¿cuáles han sido? Claro, yo creo que todas las personas, por el mismo hecho de que el ser humano aprende con la experiencia, ha hecho acciones o costumbres violentas contra su persona y contra otros. Algunos ejemplos que yo podría mencionar conmigo misma es el sobrecargo de trabajo, el no poderme darme los espacios de estrés o de reflexionar bien sobre el cansancio actual y concurrente que tengo, no escuchar a mi cuerpo cuando tengo que escucharlo también en cuestiones de alimentación. Es decir, esta cuestión de puedo aguantar un poco más de horas sin comer porque a lo mejor tengo trabajo que presentar o tengo que ir a una junta o tengo que cumplir con cosas de la escuela, pues eso es una actitud muy violenta para mi cuerpo, ¿no? Que a la larga me puede dañar física y emocionalmente, e incluso con mi propio rendimiento intelectual o académico.
Otro tipo de conductas violentas que yo creo que he ejercido en mi persona es callar el lado emocional cuando no se tiene que callar, es decir, no haber ido o no aceptar que tengo que tomar terapia en ciertas ocasiones por creer que ese tipo de acciones a lo mejor son mal vistas socialmente y puede ser que yo no dé la importancia a ciertos actos, ¿no? Un ejemplo es yo soy una persona muy aprensiva. Entonces, cualquier tipo de cosas que en verdad me importan sociales, pues suele convertirse en un punto de estrés en toda mi vida y a veces esto a la larga me genera como lo que llamamos corrientemente como el trastorno obsesivo compulsivo y no atenderlo a tiempo, o sea, no darle como la importancia en los episodios de crisis, por así decirlo, es una conducta violenta porque simplemente estoy alargando mi tiempo de atención por la verdad, factores o conductas que me obliga la propia sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, esos son como tipos de violencia que yo podría decir. Obviamente hay muchísimos más. Ah, y yo hacia otras personas, claro, yo creo que el haberme relacionado con personas dentro de varios ambientes, no más académicos, sino también como hace rato lo mencionabas, de debate y oratorio, la realidad es que el egocentrismo y el narcisismo muchas veces de estos grupos es muy, muy grande. Entonces, cuando vas y presentas, no sé, ciertos argumentos y vas creciendo en el ambiente, a veces piensas mal y ejerces violencia sobre las demás personas. ¿Cómo? En forma de humillación. Es la más sencilla y la más práctica que se puede ver. Humillar a personas simplemente porque en ese momento exacto no tienen el conocimiento adquirido o a lo mejor eh, cierta lógica sobre el tema o un conocimiento pequeño sobre aquello. Entonces, yo creo que sí he ejercido humillaciones contra otras personas. Lo reconozco y creo que es bueno que lo reconozca porque gracias a eso ya ahorita en la actualidad ya un poco más grande, un poco más madura, estable, pues reconozco, ¿no? Cuando es humillación y incluso cuando es humillación dirigida. Otro tipo de violencia, yo creo que, o conducta violenta que he ejercido hacia las demás personas, es invalidar o minorizar ciertas cuestiones de sentimientos o emocionales, simplemente porque yo no crecí en esa misma esfera o no llego a comprender como las situaciones que ellos mismos viven. Yo sé que en la actualidad, pues, hay cosas muy complejas y que por más que leamos, por más que conozcamos, incluso a veces por más que experimentemos, las situaciones nunca van a ser iguales y nunca se van a vivir de la misma forma. Entonces, el yo invalidar sentimientos sobre otras personas relacionado, por ejemplo, a cuestiones de ansiedad para ellos o cuestiones de depresión que a lo mejor para mí, emocionalmente a mí no me afectan porque yo tengo otra forma de ver las cosas, pero a ellos sí, y no darles como ese acercamiento como amiga, pues a veces sí llegaba a ser bastante violento, ¿no? Y son cosas que no notamos porque decimos como de que no, pues es que es responsabilidad de esa persona poner en orden todo su desorden emocional, por decirlo así, o en este caso situaciones, pero pues en realidad estas personas están confiando en ti y esperan como ciertamente un consejo mínimo, un apoyo de que estés ahí. Yo sé que 24/7 no se puede estar con las personas, pero claro que si eres amiga de alguien te tienes que ciertamente comprometer a tus límites, en que pues esta persona la quieres mucho y pues debes estar ahí para escucharle y ser como un buen amigo. A veces se puede, a veces no se puede, también hay que conocer eso, pero yo creo que en los tiempos que esto me pasó sí podía haberlo hecho y simplemente no lo hice por ser egoísta. Así de fácil. Ok, muchas gracias por compartir la experiencia, Valeria. Teniendo en cuenta pues que más o menos tienes detectadas cuáles son esos momentos que alguna vez has ejercido algún tipo de violencia a demás personas o a ti misma, la siguiente pregunta va relacionada a que hace un momento me mencionabas que
habías tenido alguna experiencia con el debate y la oratoria. Entonces, me gustaría saber un poquito más sobre eso. ¿Dónde comenzaste a adentrarte en el mundo de la oratoria y o del debate? Pues yo comencé en el debate. La verdad, la oratoria es bastante temprana para mí. Yo siempre, casi toda mi vida fui debatiente, no oradora. Digo, van muy relacionadas de la mano, pero es distinto. Empecé el debate en la secundaria, en debates meramente académicos dentro de la escuela, pero sucede que en un concurso que fue dentro de mi secundaria, fueron varias personas como del Instituto Jalisciense de la Juventud, del IPC, a ver el debate y de ahí pues resultó que les gustaba mi forma de debatir, que me dieron como, ahora sí por decirlo, talento y ellos mismos me jalaron como a su equipo y yo terminé en este tipo de ambiente como debate de qué, debate en lomas, debate, grupos de debate que en su tiempo eran muy, muy fuertes y que debo de reconocer que los debatientes que estuvieron en esos espacios son buenísimos y ahorita están debatiendo internacionalmente, pues yo crecí con ellos. Era la más chica del grupo, recuerdo, y por lo tanto sufrí, se puede decir, un poco más de violencia, también porque era mujer, pero también porque era la más chica y la más experta. Entonces, fue un espacio complicado. Yo crecí ahora sí que en la mera selva, y no por ellos, porque la verdad mi grupo político o mi grupo de debate me estaba muy, muy bien, me cuidaba. Pero claro que las competencias eran duras y yo literalmente siempre era la más chica de todas las categorías. O sea, mi categoría era la más pequeña, la más experta. Y pues yo creo que el haberme adentrado a este espacio y haber tenido como ese colmillo me ayudó y la verdad yo en los debates siempre, no es por decirlo, pero pues gracias a mi equipo pues, y la experiencia, pues yo todos los debates los gané. O sea, siempre tenía un lugar y hasta la fecha no he perdido un debate así oficial. Digo, obviamente me daban unas arrastradas, pero no los perdía. Eh, y sí, y en cuanto, y ya pues el mismo debate me fue creciendo, me fui a debatir internacionalmente con British English Olympics, o sea, debatir en inglés, también debatir en los modelos de Naciones Unidas, empecé alrededor de la preparatoria en eso, y pues me becaron muchas veces por esta idea de que yo había nacido como por parte del Estado y pues me apoyaban, ¿no? Y pues sí, así se puede decir. Y en cuanto a la oratoria, yo ya más o menos tenía una idea porque había hecho uno, dos, tres concursos de declamación poética. Y es como, no es lo mismo que la oratoria, pero sí es algo similar de pararte en un público y dar como un discurso o en este caso un poema específico o desarrollar un tema en el cual pues no necesariamente tiene que haber puntos de choque, ¿no? De debate. Y pues ahí empecé, pero la verdad no fue como hasta la universidad, que pues, por mis compañeros y todo eso, que decidí meterme a un concurso de oratoria, la verdad es bastante reciente para mí y creo que me ha ido bastante bien, creo que me gusta ahorita más actualmente la oratoria que el debate, porque ha representado un espacio más seguro para mí, porque en los debates, claro que va a haber enemistades, claro que va a haber puntos de choque muy, muy, a veces muy violentos, pero en la oratoria muchas veces es solamente pararte y expresar lo que opinas. Entonces, nadie te puede discutir si tú crees que el cielo es verde, ¿sabes? Si tú crees que y lo dices que convences que el cielo es verde, toda la gente te va a creer, ¿no? Entonces, pues sí, así empecé, obviamente fui a varias competencias, he ganado unas, he perdido otras, como todos, pero sí, a grosso modo yo empecé en el debate porque me adoptaron, me adoptaron por ahora sí que personas más experimentadas dentro del área y me hicieron crecer. Pues son personas que ahorita les debo muchísimo, que ellos ya tienen grupos muy grandes dentro de este tipo de acciones y personas que quiero mucho. Bueno, te adelantaste un poquito a la siguiente pregunta. Iba en relación a los logros que has conseguido a través del debate y la oratoria. ¿Falta alguno que nos mencionaras para completar ese escenario? Mm, pues yo creo que mi mayor logro y es el que más me gusta decir porque fue mi primer debate
y gané segundo lugar en el debate estatal del IJJ, que es un debate bastante complicado, se sabe, ahorita ya casi no se hace, pero en el 2015, 2016 ese era un debate muy competido y ahí sus últimos años que se hizo seguía siendo un debate muy competido donde iban debatientes internacionales, nacionales, ahí sí no había respeto sobre las categorías. Entonces, yo al haber ganado en mi categoría, que era la categoría A, porque eran las personas más pequeñas de edad, pues haber ganado segundo lugar en mi primer debate, donde recuerdo que nos dieron 18 tesis a desarrollar. Es decir, nosotros teníamos 18 temas y cualquiera de esos 18 temas nos podía tocar, ustedes saben que a favor o en contra. Entonces, era muchísimo papeleo, era muchísimo todo y yo creo que el haberme preparado como con un mes nomás, con 3 semanas de anticipación, sí fue bastante duro. No gané la final, recuerdo que fueron por 5 puntos. O sea, fue algo muy pequeño, pero la debatiente que fui contra mí ya era alguien muy experimentada. De hecho, ella ya estaba como al borde de salir de la categoría de la edad, porque ya tenía alrededor de 16 años y yo tenía como 13. Entonces, claro, el nivel de escolaridad, yo apenas iba en la secundaria y ella ya iba en la prepa, claro que es una diferencia académicamente hablando muy grande, pero me fue muy bien. Entonces, es un logro que me gusta reconocer porque fue un logro de mujer, porque esos concursos no se ganaban por mujeres y fue la primera vez que hubo dos mujeres compitiendo en una final en una categoría de chica y que ganaron las dos, ¿sabes? Entonces, pues sí, básicamente me gusta decir eso y pues que fui a otros países a competir, a Alemania, a Londres y todo salió bien, todo salió bien. Me vine con algo para mis hijos, mis manos. Ah, eso me alegra escuchar mucho eso, Valeria. Jalisco sí tiene cosas que presumir como tú. Bueno, ya nos habías comentado que hay algunas conductas violentas, volviendo al tema anterior, que tienes detectadas y que esas conductas violentas, como por ejemplo ser aprensiva, no darte tus tiempos y pues diferentes conductas que nos estabas mencionando, pues obviamente tienen relación directa, tienen repercusiones en tu vida personal, en tu familia, en la escuela. ¿Tú consideras que el debate y la oratoria te da herramientas para poder lidiar con esos problemas? ¿Y Claro, cómo? claro que sí. Yo en verdad hay una forma que no me gusta decirlo así, pero yo creo que si vas a los debates, si vas a los concursos de oratorias con una mentalidad abierta de que todo puede pasar, de que probablemente no vas a ser el mejor o tal vez el peor si eres muy negativo, te da una humildad muy grande, muy grande, cuando te das cuenta que hay personas que tal vez tuvieron un poquito más de privilegio sobre los temas, porque no sé, conocían a alguien súper experto en la materia, o a lo mejor ellos tuvieron más tiempo, porque pues, puede ser que ellos ya no estén estudiando directamente, o no tengan dos trabajos, como una o tres. Entonces, ese tipo de cositas a veces sí te hace reflejar o reflexionar sobre las actitudes violentas que tienes en torno a ti. Y la verdad, si no fuera por estar en un concurso oratorio de debate, es muy difícil verlas. Entonces, empiezas a ser más compasivo contigo misma y más empática de que, bueno, si perdiste no fue porque realmente hiciste un mal papel o porque realmente no sabía lo que estaba diciendo, sino fue una cuestión, una suma de acciones ambientales que no puede, que en ese entonces pues, yo no podía controlar o la persona no puede controlar y pues sucede ese resultado y no es malo. O sea, empiezas a ser más reflexiva, ¿no? Sobre tus comportamientos. También el cómo vas viendo a las demás personas cómo reaccionan cuando ganan o cuando pierden, te ayuda mucho a saber tratar con ellas, ¿no? Hay personas que a lo mejor no ganan el tercer lugar y quedan en cuarto y se sienten súper mal. Y ves esa frustración y lo mínimo que le puedes dar a esa persona es pues darle el espacio de escucha, de comprensión, de empatía, que pues lo hizo bien y eso, quieras o no, a la larga te vas metiendo en el cerebro poco a poco que estás ahí
para aprender. Digo, a todos nos encanta ganar, pero claro que si no ganas, aprendes muchísimo y empiezas a hacer el mismo juicio contigo primero y después con las demás personas. Entonces ya te conviertes en alguien o en un individuo un poquito más complejo y más inteligente emocionalmente hablando. Esa es una conducta que yo he visto muchísimo en mi mejora, ¿no? A lo largo de este tipo de actividades que he estado. En debate quisiera mencionar uno en específico. Yo creo que la forma de abordar los contraargumentos o cuando te quieres defender me ha ayudado muchísimo a saber cómo responder prudentemente y no afectar emocionalmente o personalmente a las personas, ¿no? Eso, ese comportamiento, gracias a que los debates en la actualidad, políticos más que nada, ya tienen una forma de cómo responder muy específica, no puedes nomás responder por responder. Eso me ha ayudado mucho a saber cómo responder en mi vida diaria, ¿no? Y es un comportamiento que en la actualidad a mí me sirve muchísimo, no nomás en los debates, sino también con mis compañeros de la escuela, con mis papás, con mis amigos. Entonces, yo considero que este tipo de acciones o mecanismos de participación son importantísimos y son buenísimos siempre y cuando se aprenda de ellos y se tenga una conciencia que realmente son oportunidades de crecimiento y no necesariamente son un gane monetario o un gane de puestos o de lugares, de lo que le guste llamar. Pueden ser muy contraproducentes y emocionalmente no te conoces y no conoces cómo se lleva bien el mecanismo. Pero yo creo que si conoces bien todo, la verdad son más positivos que a veces, muchas veces, conversaciones o debates dentro de la escuela. Ok, bastante interesante el punto de vista. Y pues yendo por ese mismo lado, ya teniendo en cuenta cómo es que la oratoria y el debate, desde tu perspectiva, sí tienen incidencia directa con el comportamiento de las personas y de cómo lidiar con algún tipo de problemática en especial, la pregunta iría dirigida si tú has sido testigo de algún tipo de conducta violenta que haya tenido alguna otra persona y que el debate y la oratoria tú hayas visto cómo es que su comportamiento fuera cambiando a lo largo de la historia, teniendo en cuenta que el comportamiento violento pues abarca muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, simplemente pues conductas agresivas, el tema de incluso de redirección de de tema, por ejemplo, de depresión, de algunos problemas emocionales y de cómo los dirigía hacia otras personas o hacia sí misma, la otra persona, y de cómo tú observaste que el debate y la oratoria lo ayudó o no. Sí, conozco personas ya dentro del ámbito que tenían ansiedad, o sea, diagnosticada, y uno de los puntos importantes donde más se les detonaba su ansiedad o sus episodios de ansiedad o de traumáticos, etc., etc., era cuando empezaron a hablar en público. ¿Por qué? Porque pues sabemos que en los debates te van a juzgar tus puntos de vista y en la oratoria muy probablemente vayan a juzgarte las personas en su privado, ¿no? En su mente, algo así, si son muy respetuosos. Y el hecho de que ellos tomaran cursos, de que se pararan cada vez y cada vez hablar, o sea, sin importar lo que iban a decirles, pues claro que les fue ayudando a superar este tipo de comportamientos o de mentalidades. Y en la actualidad ellos mismos ya dicen, pues digan lo que digan, yo me paré, dije esto, creo que lo hice bien, y es un concurso como todo, se pierde y se gana. Es un comportamiento que he visto también reflexionado con la depresión. Muchas de estas personas no creían o no tenían un valor o una autoestima sobre ellos mismos, ¿no? Porque pensaban que todo lo que decían no era suficientemente inteligente. Y cuando estás en un debate, en una oratoria, empiezas a ver que, las, que el comportamiento o el pensamiento o el cómo influenciar a las demás personas no es tan complejo como se cree. No necesitas haberte leído los 4.000 libros ni tener el léxico más complejo. Al revés, entre más práctico y sencillo seas y más concreto y directo, te comprenden mejor. Porque no todo el mundo tenemos el privilegio de la educación, ¿no? A nuestro nivel. Entonces, ese tipo de cositas le ha ayudado muchísimo a mis compañeros a realmente valorar
el esfuerzo que hacen en los trabajos y su esfuerzo como crecimiento personal e intelectual. Entonces, sí, yo podría decir que en general son acciones o actividades que deben ser y deben mejorar para hacer espacios muchísimo más seguros específicamente para las mujeres, pero que poco a poco sí se han convertido en espacios donde puedes equivocarte y aún así puedes seguir teniendo un crecimiento emocional o en este caso un valor, ¿no?, más grande sobre tu esfuerzo. Va, pues muchísimas gracias de nuevo, Valeria. Y pues continuando bajo ese mismo paradigma, me gustaría saber si de la misma manera en la que tú observaste que la oratoria del debate dio herramientas para poder lidiar con los problemas que tenían algunos de tus compañeros y compañeras que pues conociste a lo largo de la carrera de debate y oratoria que tienes, si también a ti te funcionó el debate y la oratoria en los problemas que nos mencionaste que identificas en tu persona y que incluso pues identificabas y que probablemente pues fueron diluyéndose, ¿no? Gracias a ello, o que sigues trabajando incluso. Entonces pues esa sería la pregunta. Sí, a mí sí me ha servido muchísimo en mi autoestima, porque yo era una persona que no creía en sus ideas y me cuesta a veces, o sea, por más que me lea, que en serio yo traiga los datos por oficiales, la comprensión, soy una persona que por estas cuestiones de humildad a veces se baja mucho. Entonces, gracias al debate y la oratoria he encontrado una voz y que pues sí, a veces hay que bajarse por prudencia, no porque no sepa. Entonces, me ha ayudado a que mi voz se escuche, a que mis pensamientos se escuchen y claro, o sea, también en las cuestiones de aprensividad y todo eso, también me ayuda porque son actividades en las cuales, como el ejercicio, para algunas personas a mí me ayuda a desestresarme muchísimo. Y claro que a lo largo de todas mis participaciones he comprendido que ponerme o estresarme por haber dicho algo mal no va a solucionar el problema o ya no voy a poder hacer más para ello. So, sí, sí, yo considero que he visto más cambios positivos en mí, en mi forma de pensar, en mi forma de relacionarme desde que he entrado a este tipo de actividades. Ok, una pregunta que me gustaría sumar a esta entrevista es si tú observaste a lo largo del debate y la oratoria, tú mencionaste que iniciaste en la secundaria. ¿A partir de qué tiempo, más o menos, obviamente es una cuestión un poquito difícil de recordar, pero a partir de qué tiempo tú notaste una diferencia en el cambio de tu comportamiento, en cuestión, por ejemplo, pues a las cuestiones que mencionas que notaste que sí modificaron gracias al oratorio del debate, de que una semana, dos? Ujú. Uy, pues me dijiste que sería muy complejo, pero para mí es muy sencillo acordarme. El debate que me cambió todo fue mi debate en Londres, en segunda y secundaria. Un año después de que había empezado en estos andádares, en estos rubros, perdón. Eh, sí, en ese concurso aprendí lo que era humildad y aprendí lo que era equivocarse en planos internacionales. Entonces, claro que fue para mí un cambio y un desestrés muy grande en el cual yo mismo empecé a hacer un crecimiento. Y fue un año aproximadamente, yo creo. Y última pregunta, lo juro. Y perdón de nuevo abusar del tiempo. Tú mencionaste que pues estabas en una secundaria privada, ¿verdad? Si mal no entiendo. ¿Consideras que, bueno, obviamente no todas las personas de educación básica, incluso media superior, pues cuentan con el acceso, ¿no? A ese tipo de herramientas. ¿Consideras que el otorgar estas herramientas, que se pudiera facilitar estas herramientas del debate y la oratoria desde la educación básica o desde la educación de media superior a personas de bachillerato, de secundaria, en escuela pública y privada, sí serviría para poder modificar e incluso pues tratar de prevenir conductas violentas en ese tipo de personas? ¿Y cómo? Claro, yo toda mi vida, pues como mencionas, estuve en la escuela privada y claro que este tipo de mecanismos o de participación se deberían implementar en las escuelas públicas
porque son espacios de crecimiento, que ojo, la gran mayoría de los concursos estatales o públicos que hay desde hace años y en la actualidad, casi la gran mayoría son de escuelas públicas, si no es que todos. Entonces, creo que eso es algo bastante interesante que analizar, pero debo también recalcar que estos estudiantes de públicas que están en este tipo de concursos son estudiantes, la verdad, muy privilegiados en ciertos ámbitos, ¿no? Sean de relaciones, sean académicos, pero son estudiantes que están muy en contacto con la comunidad y ese tipo de acciones no nomás debería ir dirigido a un grupo específico, un grupo pequeño, sino en general a toda la escuela, ¿no? Que es lo que se quiere lograr. Eh, ¿Cómo hacer que esto sea posible o cómo implementarlo en las escuelas públicas? Es que la receta ya existe y la receta es bastante sencilla. Para empezar, pues debe haber mayor decisión. Y esto, estamos aquí eliminando cualquier tipo de choques de poder dentro de las universidades públicas y el actual gobierno, que se priorice realmente el crecimiento estudiantil de los jóvenes y de su formación académica y profesional. Entonces, el hecho de que las escuelas públicas secundarias actualmente no le dan tanta visibilidad dentro de sus espacios de este tipo de acciones, pues es bastante complejo porque pues siempre participan los mismos cinco, ¿sabes? Los mismos cinco debatientes, cinco mismos oradores que son buenísimos porque llevan años en estos ámbitos, pero pues no les das apertura a nuevos. Falta esa difusión, esa claridad dentro de la lucha de poderes de las escuelas públicas y los gobiernos, evitar pues cualquier tipo de ambición fuera de estos ambientes, pues afecta directamente a los jóvenes. Otra cosa que falta son materias dirigidas a la formación de este tipo de ambientes. Porque claro, puedes ir a competir, pero sería mejor ir a competir cuando tienes una idea de cómo competir, ¿no? Para que sea justo. Eh, y pues actualmente las asignaturas no dan asignaturas de debate o de oratoria o de expresión oral. La verdad es que esas son materias que tristemente yo estoy viendo que apenas se implementan en la universidad, cuando en la universidad ya tienes que saber cómo hablar en público, ya tienes que saber cómo dar una presentación, ya tienes que saber cómo hacer un discurso, tal vez no en el nivel competitivo, pero mínimamente en el nivel académico, sí. Y pues es lo que hace que varios alumnos entren a la licenciatura y tengan rezagos académicos que se tienen que arrastrar a lo largo y probablemente no se vayan a cubrir en su totalidad porque también tienen que cumplir con un trabajo, también tienen que cumplir con otras materias. Entonces, si lo fomentas desde edades muy tempranas, das ese apoyo básicamente de la base de todo. Si sabes cómo hacer oratorio, sabes cómo dar un discurso, si sabes cómo hacer un dossier de debate y si sabes cómo tener una lógica argumentativa, sabes cómo hacer una investigación, sabes cómo hacer una tesis, sabes cómo hacer una tesina, sabes cómo escribir, sabes cómo hablar, sabes a qué público dirigirte y cómo hablarles a cada uno de ellos, sabes las formas, los fondos, todo este tipo de cosas muy importantes. Entonces, claro, tenemos una carencia en las asignaturas académicas porque en la actualidad no se aprecian este tipo de arte, porque a veces pensamos que son artes muy complejas, por un parte, o por otro lado, no importantes. Entonces, claro que no. No le damos mucha claridad a las artes y a veces necesitamos más artes, no nomás de este tipo de debates, de oratoria, sino también artísticas, culturales, música, pintura, para realmente fomentar un crecimiento neurológico y una potencialidad de inteligencia emocional más grande. Entonces, sí. Y también otro ámbito que yo creo es que faltan programas de apoyo a este tipo de talentos jóvenes, brillantes, que quieren crecer en la oratoria, en el debate, pero sabemos que esos cursos de debate y oratoria son caros, son bastante caros. Entonces, al que las escuelas no tengan ese tipo de apoyos, porque el gobierno da apoyos, pero son becas muy limitadas, que solamente unos pocos pueden tenerlas, y como ya dije, si son los mismos cinco debatientes, oradores buenísimos, pues no hay manera
de negarles esa beca porque siguen siendo estudiantes, porque siguen siendo competidores, porque siguen siendo buenos, pero eso no le da el apoyo a los otros, a las otras personas, y eso está, a veces mucho es mucho de la tarea de las escuelas y de estos espacios de formación. Pero hasta que no acepten que son necesarios, va a haber programas de apoyo con eso, ¿no? Las privadas lo tienen, algunas. Algunas que puedo mencionar muy grande, que yo sé que es muy buena en este, es el colegio alemán, el Canadian School, que son escuelas, claro, carísimas, que pues pagas y tienes una educación muy especializada. Pero yo en mi escuela, por ejemplo, yo no tenía ese tipo de apoyos, pero se puede decir que yo la tuve difícil por ser mujer, ser inexperta y ser de privado, en esos ámbitos de quererme meterme a lo público. Pero no me detuvieron porque yo tuve el apoyo de personas, ¿no? Como te había contado previamente. Entonces, yo tuve un privilegio ahí, ¿no? Que conocía a las personas indicadas en su tiempo indicado, pero muchos jóvenes no. Entonces, sí, yo creo que esas son como 4 o 5 herramientas importantes que se tienen que plasmar en las escuelas públicas y que también en las privadas, porque no todas las privadas tienen este tipo de apertura porque sabemos que es una educación a veces muy burbuja y parece que nomás estás en la privada y no comprendes mucho de lo social. Entonces, hace que muchos de los estudiantes y tristemente muchos de los empresarios actuales no tengan ese tipo de empatía o de formación emocional o académica de los debates de la oratoria, porque las escuelas privadas cierran tanto los perfiles de los jóvenes que no les hace comprender lo que sucede afuera. Entonces, claro que este tipo de formación tiene que ir, sí, priorizando la escuela pública, porque claro que hay carencias más notorias, pero también con las privadas, porque no todas las privadas son como la Canadian School o este tipo de escuelas muy extremadamente caras, que ya sabemos que hay de privadas y privadas, y que a veces, quieras o no, por más que le batallemos en la esfera pública y privada, al final son mexicanos, son ciudadanos, son personas que van a tener una carrera y van a tener un espacio de toma de decisión muy importante. Entonces, es un mecanismo multidiverso, multifacético, multidinámico que tiene que ir dirigido a los dos espacios, pero priorizando más la necesidad de los espacios públicos o de escuelas públicas. Perfecto. Pues es muy bueno escuchar pues estos puntos de vista desde la experiencia personal y muy enriquecedor. Ya solamente para terminar, me gustaría saber si hace falta algo que agregar a esta entrevista, algo que tú quisieras decir y pues que no se te haya preguntado. Mm, Personalmente, a lo mejor tampoco son espacios muy abiertos, pero los espacios de poesía y de difusión poética también son necesarios, porque a lo mejor no son tan políticos, tan rigurosos académicamente como los de oratoria o los de debate, pero a veces sensibilizar un poco al alma, no pensar en quién da el mejor argumento, en quién da las mejores frases, en quién da los mejores datos, ayuda mucho a tu perfil académico, estudiantil y profesional. Incluso yo sí, es algo que siempre les digo a los debatientes que van ingresando. Sé buen debatiente, haz todo lo que quieras por crecer, o sea, crece, estudia, aprende. Sé buen orador, haz lo que quieras que hacer, estudia, aprende, pero nunca olvides que la poesía es algo que al final de cuentas te va a hacer tu contrabalance emocional. Muchos hablan de academia, muchos hablan de investigación, muchos hablan de técnica, pero muy pocos hablan de poesía. Entonces, no se trata de usar a la poesía como un arma para ganar, sino como de expresión. Y a veces es algo que se nos olvida a nosotros los debatientes, los oradores, la sensibilización que tiene la literatura o las artes, ¿no? La música. También, pues también me gustaría agregar el hecho de eso. La música es algo que también te ayuda en la oratoria, porque así aprendes a modular mejor tu voz, y etcétera, etcétera. Pero el hecho de tener esta sensibilización musical te aporta muchísimo, muchísima paz mental, muchísimo equilibrio, muchísimas formas de abordar los temas de manera más equilibrada con tu persona y que evita que tengas este tipo de conductas violentas, al final de cuentas.
claro que existen. Entonces, sí, yo considero que las artes en general es algo que se debe apoyar más. Ah, se le debe dar más recursos, la, también a los deportes, ¿sabes? Que pues, también entran muchas veces en estos ámbitos. Y personalmente me gustaría seguir creciendo. Sé que todavía soy joven, pero me gustaría llegar a ser alguien grande a mis propios ojos dentro de esta área nueva para mí del oratorio y poder lograr representar a las mujeres conscientes en un ámbito no nomás social, político, sino también económico, que creo que es algo que muchas veces nosotras mujeres no reflexionamos, que no hay mujeres económicas, o sea, dentro del área casi no hay. O sea, imagínense, si en la política todavía le seguimos luchando, en las áreas económicas la verdad es que sigue siendo un área súper invisibilizada y muchísimo más, porque se cree que las matemáticas o este tipo de áreas más técnicas, pues solamente los hombres, ¿no? Entonces, claro, yo siento que faltan muchas mujeres que hablen, mujeres oradoras que hablen de la economía de México, que hablen de la economía de México, que sepan abordar y comprendan la importancia de la materia económica para la solución de conflictos sociales y también políticos. Porque cuando dejamos de lado un área y creemos que solamente el intervenir con el discurso social que romantiza, que mejora, que claro que te hace enojar, claro que, pero dejas de parte la realidad del sistema del que vivimos, pues no se llega a muchas soluciones muy claras, ¿sabes? Entonces, claro que necesitamos mujeres más formadas en el área económica para que ellas puedan hablar más, con muchísimo más fundamentos en el área política, porque tristemente la sobreexigencia a las mujeres es una realidad y yo siempre digo, las mujeres preparadas que están realmente preparadas van a pararse en sus espacios y lo van a demostrar de una forma muy inteligente, muy sutil. Entonces, sí, si pudiera agregar algo más, yo creo que me gustaría ver más mujeres dentro de estas áreas, de oratoria, de debate, de política, pero también de economía. Y no economía tratándose solamente del lado capitalista y explotador. Yo sé que hay mucho debate en torno a eso, pero claro que si no entiendes en el sistema donde no vives, no entiendes cómo dar soluciones claras. Entonces, pues sí, yo creo que eso sería todo de mi parte que podría agregar. Muchísimas gracias, Mishley, por la oportunidad de dar un poquito de mis ideales, ¿no? Y de compartirte mis opiniones. Muchísimas gracias a ti, Valeria, por compartirnos de tus experiencias. Este trabajo va a servir para mucho y pues sobre todo para la construcción de conocimiento de áreas que a veces pues no son visibilizadas. Finalmente, ¿no tendrías problema en que este contenido sea publicado, por ejemplo, en un canal de YouTube o algo por el estilo? No, no, al cabo más es famosa. Me etiqueta. Ok, pues muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Bye. Un abrazo. Bye.